Hola, bienvenidos a Mesa Capital, hoy sábado para hablar de deporte en el punto invisible, y en esta primera parte del programa tocaremos los temas de los incumplimientos de los clubes profesionales de fútbol con sus trabajadores. Y después, en el cierre, como lo prometimos en este año de Juegos Olímpicos, presentaremos a una de nuestras deportistas clasificadas a Tokio 2021 en la disciplina del taekwondo, y aprenderemos lo básico de este deporte para que estemos listos para verla competir en Japón. Y ya llega a ocupar el puesto en su mesa Juan Manuel Ramírez, que es nuestro presentador titular en todos los informativos de Capital, y con él y con todos nuestros invitados analizaremos este primer tema que muchas veces se hace invisible porque el periodismo deportivo siempre anda como muy pendiente de la fecha y del balón y de los goles, pero poco de estos temas que también son estructurales en el deporte colombiano. Buenas noches, Juan Manuel, y un placer que esté aquí conmigo. Giselle, el placer es mío. Muchísimas gracias por invitarme a Punto Invisible de Mesa Capital. A todos ustedes, sean bienvenidos de nuevo acá a este Punto Invisible. Vamos a entrar rápidamente en materia con nuestro invitado del día de hoy, Carlos González Puche. Él es el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Futbolistas. Esta agremiación que vela y todos los días trabaja en pro de los intereses de los deportistas frente a los buenos dirigentes de la DIMAYOR y también de la Federación Colombiana de Fútbol. Así que muy buenas noches, doctor Carlos, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bienvenido. Juan, muchas gracias por la invitación a Giselle. En este espacio, pues siempre hemos tenido la oportunidad de debatir y de expresar las posiciones de los futbolistas, así que muchas gracias por la invitación. Claro que sí, como los futbolistas poco espacio lo tienen y los dejan hablar, pues aquí usted en representación de ellos pues va a contarnos las cosas que sabe sobre este tema de los incumplimientos, y vamos a empezar con estas gráficas que tenemos preparadas sobre los equipos que a hoy deben salarios a sus jugadores. Vamos a empezar con el Deportivo Pereira, que debe salarios de diciembre del 2020. Están colgados, ya van a cumplir los 2 meses que la ley les tiene como cortapisa para empezar a hacer deudores oficiales. Y después tenemos al Deportivo Pasto, que debe salarios de noviembre, y algunos futbolistas les deben el mes de diciembre. Bueno, vamos a entrar en materia de una vez, Carlos, porque se volvió costumbre, ¿no?, el incumplimiento de varios equipos del fútbol colombiano, y es recurrente todo lo que está sucediendo con ustedes, los jugadores, que ya también están cansados de alertar al Ministerio del Trabajo, también al Ministerio del Deporte, y llamar la atención sobre estas reiteradas violaciones a la ley de parte de los equipos. Históricamente esto parece ser ya parte del paisaje en el fútbol profesional colombiano, y los entes de control ahí como que no actúan con prontitud. ¿Qué está pasando? Yo creo que la responsabilidad es muy importante por parte de la gestión de desde la propia DIMAYOR. Sí. El ministerio, creo que dentro de lo que existe hoy, tiene unos mecanismos cumpliendo unos procedimientos y unos términos. La sanción a suspensión del reconocimiento deportivo del Cúcuta lo demuestra, que sí existen normas y se pueden aplicar, pero el gran ausente es unas entidades que ustedes oyen a los presidentes de los clubes decir: no, es que nosotros nos autorregulamos, pero se autorregulan para incumplir, para protegerse y para no mejorar el negocio. Entonces es inconcebible que hoy este país todavía no tenga a nivel de un fútbol profesional organizado el tema del licenciamiento de clubes, sí, que se cumpla, el tema del fair play financiero. Y increíble, en enero le otorgan al Pasto licencia para que pueda competir en Conmebol y todavía está debiendo plata. Claro, y usted ha tocado el tema del Cúcuta Deportivo, que ha sido como la gran sorpresa, porque nunca había pasado, muy poco había pasado, que un club lo saque en un campeonato por incumplir. Vamos a hacer un poquito de contexto sobre este tema del Cúcuta Deportivo en este informe que realizó Nicolás Gómez, para que ustedes se ubiquen muy bien cómo fue el proceso del Cúcuta Deportivo en manos del señor José Augusto Cadena. El Cúcuta Deportivo fue fundado en 1924, lo que lo hace uno de los 4 equipos más antiguos del fútbol colombiano. Tiene un campeonato de primera división logrado en el 2006 y una inolvidable Copa Libertadores 2007, en la que, dirigidos por Jorge Luis Pinto, llegó a semifinales enfrentando a Boca Juniors de Argentina. Pero a la par de ese momento de buenos resultados deportivos, caminaba una crisis económica con deudas que superaban los 12.000 millones de pesos, y en ese escenario aparece José Augusto Cadena, un abogado que pasó fugazmente como jugador por Atlético Bucaramanga, pero que luego decidió ser dirigente hasta convertirse en el mayor accionista del club bumangués y luego de Patriotas de Boyacá.
Su experiencia en estos dos equipos desembocó en el descenso de un histórico como el Bucaramanga en el 2008 y en varias denuncias de varios jugadores de Patriotas por incumplimiento en el pago de sus salarios. Cadena, quien ya cargaba con una pésima reputación como dirigente, aterrizó en Cúcuta y aunque en sus primeros años logró reducir la deuda que aquejaba a los motilones a un poco más de la mitad, los retrasos en salarios, pagos de estadio e incumplimientos contractuales no se hicieron esperar. El equipo llegó a ocupar la posición 20 en la temporada 2020, con quejas públicas de jugadores referentes como Gilberto Alcatraz García sobre la dificultad que les suponía seguir trabajando sin recibir un pago. La alcaldía de Cúcuta decidió no prestarle más el Estadio General Santander a los motilones y Cadena decidió llevárselo para Armenia, en donde concentró a los jugadores en condiciones poco dignas para un deportista profesional. No sé qué vaya a pasar después de lo que estoy diciendo. Si me cuesta la salida del club, lo asumo con toda la altura, porque he dejado todo, porque me he entregado al máximo, lejos de mi familia, lejos de mis seres queridos, pero con amor a la profesión y con sentido de pertenencia. Entonces, si esto me va a costar la salida, me voy con la cabeza arriba y orgulloso de cada uno de mis compañeros. Cúcuta finalmente entró a liquidación luego de un proceso en el que el Ministerio de Deportes y las supersociedades determinaron que, efectivamente, el club incumplió y violó la ley dejando desprotegidos a sus trabajadores. La sanción interpuesta por el Ministerio del Deporte consiste en la suspensión del reconocimiento deportivo para el club profesional y una multa pecuniaria para su representante legal y presidente. Todo esto está enmarcado en un proceso de investigación que corresponde al incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales comprendidas en el periodo de diciembre del 2018 a agosto del 2019. El proceso agotó todas las instancias y por el no pago de las acreencias laborales, por no saldar las deudas para fiscales y por incumplir los derechos laborales de los atletas, Cúcuta perdió el reconocimiento deportivo y Dimayor, atendiendo el fallo, tuvo que decidir terminar el campeonato con 19 equipos. Luego, las supersociedades ordenó la liquidación del club, que ahora está en manos de un agente liquidador. Hoy, un grupo de seguidores del Club Motilón, liderado por Jorge Luis Pinto, quiere rescatar el club y por ahora ya lograron al menos quitarle la razón social Cúcuta Deportivo a José Augusto Cadena, quien ya no podrá usar más el nombre de la ciudad como fachada para sus malogradas empresas deportivas. Bueno, ahí está la historia del Cúcuta, esta novela que terminó para bien y para mal, con la suspensión del equipo y la no participación del equipo en Primera División. ¿Cuál fue el papel que jugó la asociación en todo este proceso del Cúcuta? Porque tal vez ustedes fueron los primeros que se empezaron a quejar porque los trabajadores eran los que estaban sin salario. Sí, las quejas comienzan a presentarse desde diciembre del 2019, con un agravante, no solamente por la ley del deporte, sino porque el Cúcuta estaba incurso en un acuerdo de reorganización que compromete a que aquellas empresas que se benefician no pueden incumplir a partir del acuerdo de reorganización ningún tipo de obligación que surja después del acuerdo. Por lo tanto, era reiterado los incumplimientos. Esa audiencia de incumplimiento del Cúcuta comenzó en la superintendencia en enero del 2020. Hubo 7 audiencias de incumplimiento. La última, la penúltima, él logró una tutela, suspender la audiencia porque ya era inminente el incumplimiento y finalmente no le quedó otra alternativa a la Superintendencia de Sociedades que ordenar la liquidación del club por sus incumplimientos reiterados con los acreedores y con su acuerdo de reorganización. Y con el Ministerio del Deporte, la suspensión del reconocimiento deportivo porque evidentemente, hablando y dando declaraciones, él decía, no, si es que yo no debo nada, debía 137 millones, de los cuales alcanzó a cancelar como 33 y quedó debiendo 103 millones, por lo cual el ministerio le suspendió su reconocimiento deportivo. Era una burla, ¿no? Una burla constante en esas audiencias. Yo recuerdo, y aquí haciendo, uno veía las grabaciones o también en vivo, y era una risa él y su abogado burlándose de las leyes, de lo que, por ejemplo, dice el Código Sustantivo del Trabajo, que aquí quiero hablar porque dice que de manera muy sencilla, dentro de las obligaciones especiales del empleador está, abro comillas, pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos. Ese artículo no tiene interpretaciones. En este caso, hay que decir que los equipos tienen la obligación de pagar y punto. Cuando hay incumplimiento, ¿qué dicen además las normas y estatutos del deporte, Carlos? Es que justamente aquí viene la burla. Firmaban otro contrato de prestación de servicios por derechos de imagen o otros mecanismos, que era lo que finalmente frente a la Superintendencia de Sociedades y frente al Ministerio del Deporte no aparecía. Pero es claro que las obligaciones causadas como contraprestación del servicio que se presta
Así estén disfrazadas, hay jurisprudencia reiterada. Así le pongas el nombre que le pongas, Sí. son salarios y son incumplimientos. Ahí es donde hace falta herramientas en la ley del deporte para realmente verificar que estas situaciones no permitan los incumplimientos disfrazados por parte de los clubes profesionales, que es otra modalidad de incumplimiento. Es decir, en un contrato puede decir que yo le pago auxilio de mercado X Sí. y se lo pago al jugador. Eso es salario. Mira, Eso constituye salario. modalidades ha habido, Sí. auxilio de vitamina, auxilio de transporte, auxilio de localización. Han buscado cualquier cantidad de alternativas para burlar, pero siempre que se han ido a los tribunales, los jueces son unánimes en su decisión. Esto es salario, es contraprestación directa de pago, por lo tanto están obligados a cumplir sobre todo, porque sobre ese salario pequeño, como lo hace Chico, como lo hacía el Cúcuta, solamente cotizan la cotización a la seguridad social y pagan prestaciones sociales para eludir. Eso lo dice la ley laboral como una elusión. Y ahí hay una evasión de impuestos también, ¿no? Porque es que usted tiene una nómina de 25 jugadores, los inscribe bajo el mínimo, bajo el salario mínimo, Sí. usted tiene que pagar todo lo que tiene que ser retención y todo, y cancela. Pero por debajo de cuerda tiene unos contratos de mal llamados representación, Sí. que los paga en efectivo, no los manda, no los está usted poniendo en conocimiento a las autoridades. Por lo tanto, no está pagando los impuestos respectivos. Eso es evasión de impuestos también. No solamente es una forma de eludir las responsabilidades laborales, sino afectan a los trabajadores. Porque la DIAN, Claro. al recibir el reporte de pagos, cuando se utilizan otras modalidades, no el negro, porque con el negro no queda rastro, pero cuando se utilizan otras modalidades, el afectado es el trabajador, que termina, por ejemplo, Diego Chica terminó afectado cuando jugaba en el Chico y en otros clubes, afectado por esa modalidad, porque justamente venían y le decían, pero si usted está recibiendo otra plata en el Cúcuta, ¿cómo es posible que no pague los aportes que le corresponden a usted como trabajador independiente a la seguridad social? Entonces terminan tratando de hacer un ahorro los jugadores, se abusa de Sí. su condición, pero finalmente se afecta y, como yo siempre les digo a las entidades del Estado, para efectos del control, oiga, ¿es que a ustedes no les gusta que los clubes paguen impuestos? Total. Es un problema bien complejo, pero ustedes han hecho una labor muy importante con los jugadores de hacerlos conocer sus derechos y la ley. Vamos a traer a colación un tema específico para que la gente entienda más o menos cómo funciona el tema de los incumplimientos. Cuando los clubes empiezan a incumplir, no pagan la seguridad social, les retrasan los sueldos a los jugadores por justa causa pueden renunciar a la empresa que no les cumple. Cualquiera, como Juan leyó, cuando usted no cumple con las obligaciones en la forma, cuantía y condiciones que se pacta dentro de los contratos, inmediatamente se cumple. En Colombia la ley solo permite que le paguen o semanal o quincenal o mensual, no más allá, porque si no, no tendría usted para vivir Claro. su necesidad, para cubrir sus necesidades. El mínimo vital no puede superar el mes. Por lo tanto, si al mes no le pagan, el jugador tiene justa causa para terminar el contrato de trabajo e irse a buscar donde le paguen. Donde le paguen. Cosa distinta es que en la ley del deporte se inicien acciones para suspender el reconocimiento deportivo cuando se cumplan 60 días de incumplimiento, que es distinto. Pero legalmente un trabajador, futbolista o cualquiera que no le cumplan las obligaciones conforme se quedó pactado en el contrato, pues tendrá la posibilidad de romper el contrato, como lo han hecho muchísimos futbolistas en Colombia. Y justamente aquí tenemos el caso de Germain Peña, del Unión Germain Magdalena. Peña, sí. Él renuncia porque el club le incumple, le debe varios salarios, el arriendo del apartamento, en fin, y él renuncia. El dueño del Unión Magdalena, que es el señor Eduardo Dávila, que dicho sea de paso está preso por un caso de homicidio, le dice que se puede ir, pero que no va a jugar en otro equipo porque él se va a encargar de que no juegue. Esta fue la entrevista que le dio a Paula Fresneda, el jugador del Unión Magdalena. Sí, mi renuncia llegó al Unión Magdalena por el motivo que llegaron unos clubes a preguntar al Unión Magdalena como Medellín, Tolima y Junior, que querían ser de mi trabajo, que querían que yo fuera jugador de ellos. Y el presidente del club lo que le dice a los clubes eso, que yo soy un jugador intransferible, pero un jugador intransferible ganándose el mínimo. Y no le pagaban
duraron 3 meses que sin pagar al jugador y al arriendo. Por eso es que yo el 31 de diciembre paso la carta de renuncia. No pude resolver nada, ya tuvo que ir a trámite con mi abogado. Ya mi abogado se puso en trámite de todo eso. Gracias a Dios, en todo los desprendibles de pago de todo el año, lo pedimos al banco y el banco nos lo dio gracias y ahí se dio todo. Ya ahí está la disputa ya en Unión Magdalena con mi abogado. Pero gracias a Dios, antes de ayer pude firmar un contrato ya con un club chileno. No, yo lo llamo. Cuando estoy en la ciudad de Cali, yo lo llamo para agradecerle por toda la linda oportunidad, por todo lo lindo que me dio en estar en el club de él. Y lo primero que me dice, ahorre sus palabras. Yo le dije, pero cálmese, no, le necesito decir nada más 3 cosas. No, que ahorre su palabra y va a ver que no va a jugar más en el fútbol. Y coma mierda, así me lo dijo. Yo le dije también lo mismo, coma mierda usted. Bueno, así es el trato, ¿no? Muchas veces así es el trato y creo que eso es poquito para lo que uno ha podido conocer. Pero bueno, acá nos damos cuenta en lo que terminan, Carlos, estos casos con los clubes que no cumplen. El jugador, objeto de vetos. Y parece que eso también se volvió paisaje en el fútbol colombiano. Sobre este tema de las amenazas, hombre, ¿a qué instancia recurren ustedes como representantes de los jugadores? Perdóneme un segundo y hacemos una claridad. Y es que al jugador el Unión Magdalena le manda esta carta. No, perdón, esta carta la manda el Unión Magdalena a todos los clubes del fútbol profesional diciendo que el jugador, que acabamos de escuchar, tiene contrato y él ya había renunciado. ¿Y esto para qué lo hace? ¿Esto qué es? Para bloquearlo, para impedirle el derecho al trabajo, como se hizo el chico con Nelino Peña, igual. Nelino termina su contrato en diciembre. Ahora, obviamente, el señor Pimentel saca pecho diciendo que no, que Nelino está en su club. Obviamente hay una subordinación, hay un bloqueo. Y el chico hizo exactamente lo mismo, mandó una carta a los demás clubes diciendo no, él tiene contrato. Es un mensaje para que los demás no les permitan contratar. Sí. Entonces, en este caso, además lo más censurable es que una persona que no aparece en los estatutos, en la sociedad, en la Cámara de Comercio, el señor Dávila no aparece por ninguna parte como socio, porque además la ley lo prohíbe. Él no puede hacer parte de un club cuando está en una condición de un proceso penal vigente como tiene él. La pregunta es cómo el Estado colombiano permite que esas situaciones que se están denunciando sucedan. Entonces aquí hay una doble moral frente al hacer cumplimiento de las normas y cómo personas que están inhabilitadas para poder actuar en organismos deportivos están actuando. Y además hay que decir que el jugador, dice ahí que se fue a jugar a Chile porque le recomendaron, bueno, aquí ya lo bloquearon, aquí ya no puede jugar, váyase y después vuelve a ver qué pasa. Sí, el mecanismo que va a utilizar es ir a una transferencia internacional, la habilitación del jugador va a llegar porque le van a permitir jugar, la FIFA le va a ordenar a la Unión Magdalena que va a negar la transferencia, pero el conflicto se va a resolver en la instancia de la Cámara de Resolución de Disputas de FIFA, pero la protección para efectos de no truncar la carrera deportiva del futbolista está ordenada hace mucho rato por sentencia 740 del 2010. También en Colombia estaba ordenado por la Corte Constitucional que se establezca la habilitación provisional y hemos logrado que federativamente cuando se firma el contrato con otro club el jugador sea habilitado, como es el caso de Carrascal, para poder actuar. Por lo tanto, el tema es que sí hay los mecanismos, pero cuando llega una carta de estas del Unión Magdalena, pues los demás presidentes de clubes dicen, no, pues yo no quiero tener problemas con el Unión Magdalena y queda impedido este jugador para poder trabajar, a pesar de que ha terminado su vínculo con justa causa por el incumplimiento de la Unión, que no restableció el salario pactado con los jugadores, con este y con ninguno, porque a la Unión Magdalena vienen demandas de todos los jugadores que han padecido ese incumplimiento, ya presentaron sus demandas en contra del club. Y es que es, por ejemplo, lo que se le debería asesorar a los jugadores, ¿no, Carlos? Porque uno ve ese tema de incumplimiento en contratos, por ejemplo, en Boyacá Chicó, tocando el tema. Se les envía el año pasado una notificación donde se les dice que se les va a reducir el 50% de sus honorarios, donde nos damos cuenta ya que hay una doble contratación, ¿no? Un salario mínimo por acá y otros honorarios donde se les disminuyen a la mitad mientras se restablece el fútbol. Vuelve el fútbol a Colombia y a diciembre no les restablecieron el salario.
¿Quién está regulando eso y por qué no pasan cosas? Claro, la comunicación la envía el presidente del Boyacá Chicó, Ricardo Hoyos, que sabemos que es una marioneta, lo digo con todo el respeto de Eduardo Pimentel, pero ¿quién está regulando esta situación y que los jugadores en verdad puedan pedir sus derechos? El tema es que es complicado porque son 36 empleadores, esto es una posición monopólica. Que es muy difícil de romper porque solamente hay 36 empleadores y solamente hay 1.000 trabajadores en Colombia, solamente, y todo el mundo quiere jugar fútbol para lograr una transferencia. Entonces los jugadores resignan muchas veces derechos, resignan con tal de poder tener oportunidad de que los vean y de que sean transferidos, porque ese es el sueño de todos, que sean transferidos al mercado internacional para resolver sus problemas. Entonces el tema de fondo es cómo se habla dentro de la DIMAYOR que puede haber un fair play financiero cuando usted está compitiendo en ventaja de condiciones. O sea, el Chicó está en una primera división, Nacional está en la primera división, compiten en la misma división. Sí. Este paga un salario mínimo laboral, Nacional paga por encima todo. Entonces, este club que compite en la misma categoría está sacando una ventaja deportiva que está permitiendo la DIMAYOR que suceda, porque estas denuncias deberían ser abocadas ¿por quién? Por la propia liga, que debería impedir que clubes que utilizan esas artimañas saquen ventaja, porque eso da una ventaja deportiva, porque sus costos fijos, sin pagarlos en nómina, el 50% del costo de lo que usted declare como salario, pues obviamente le permite tener mejores contrataciones, tener una ventaja que los otros no tienen, paradójicamente, por cumplir con la ley. Sí, el que cumple, entonces, claro. El que cumple lo castiga y el que incumple es beneficiado. Sobre todo cuando tengamos una DIMAYOR autónoma, ¿no? Una DIMAYOR que, por ejemplo, el presidente no tenga que hacerle caso a los 36 presidentes de los clubes. Tal como está el esquema, es muy difícil que pueda hacer gestión un presidente que depende de 36 empleadores. Y para cerrar el tema de la Unión Magdalena, estuvimos preguntando a varios presidentes que asisten a esas reuniones y dicen que el señor Eduardo Dávila aparece en las reuniones de DIMAYOR, en ahora las que se hacen virtualmente, como dueño y accionista de la Unión Magdalena, así él en papeles no aparezca por ninguna parte. Un señor que está preso, que tiene casa por cárcel, entra a las reuniones de DIMAYOR, vota, decide y habla. ¿Qué hacer ahí? O sea, la fiscalía y ¿hay algún hilo conductor que podamos unir para que esa fiscalía al menos investigue, el Ministerio del Deporte requiera una explicación sobre eso? Pues yo creo que finalmente son las autoridades las encargadas de corregir ese tipo de situaciones, pero es un tema, fíjese, que si se presenta dentro de la DIMAYOR, pues deberían ser, a mi parecer, los propios clubes que piden autonomía, los que deben por lo menos establecer unas condiciones mínimas de ética y de regulación, de autorregulación. Bueno, la Federación Colombiana de Fútbol. No, mentiras. Pero con un presidente sancionado por 16 mil millones de pesos. El presidente de la Federación pues tiene su tema también ahí encima. Entonces, pues, con semejante rabo de paja, ¿cómo va a exigir? O sea, ¿con qué autoridad moral va a él a establecer, a implementar, a requerir a quién? No, pero atención porque hay un nuevo rubro de fomento del fútbol aficionado en Colombia, ¿no? 4 millones de dólares que infortunadamente fueron utilizados para pagar una multa ante la Superintendencia. Así aparecen los estados financieros que van a aprobar en la próxima asamblea del 18 de marzo. Esos estados financieros los pudimos conocer y evidentemente la capacidad de creatividad es impresionante en este país. O sea, una multa la convierten en un fondo porque están certeros y seguros que van a poder ganar en el Consejo de Estado esa demanda. Con ese lobbying y con esos amigos que mantienen en las altas cortes, pues yo creo que por eso ellos dicen que tienen todos los argumentos para ganar sus demandas. Dios santo. Es duro. Bueno, estábamos hablando del fair play financiero y vamos a explicarle a la gente pues qué es el fair play financiero, a ver si yo lo logro decir bien y usted me corregirá. El fair play financiero que implementaron en Europa es básicamente que los clubes no puedan gastar más de lo que reciben para no entrar justamente en estos desbalances financieros donde le empiezan a deber a todo el mundo. Y en Colombia se habló esta semana de la implementación del fair play financiero. ¿Eso tiene futuro en Colombia? ¿Eso se podrá llegar algún día a lograr? Bueno, este es un mandato como la licencia. La licencia de clubes tiene 5 aspectos, 5 criterios que deben cumplir: infraestructura, y uno de ellos es el financiero. O sea, que ellos desde ya podían estar
para otorgar la licencia que anualmente otorgan, y es increíble que el Cúcuta, incumpliendo desde el 2019, hubiera tenido licencia en el 2020, sabiendo que estaba incumpliendo con todos los acreedores. Entonces, eso permite justamente que los clubes cumplan, porque la mayoría de clubes cumplen con esas obligaciones. Los incumplidos, entre comillas, son la minoría, afortunadamente. Pero esas prácticas se pueden erradicar en la medida en que haya un sistema objetivo, evaluado por alguien objetivo al sistema. Un auditor, una firma, como lo hacen en Perú, una firma de auditores de estas internacionales, es la que establece, primero, para el tema de licencias, si cumplen con todos los criterios. Y segundo, con el fair play, pues como ya usted está verificando la parte financiera, es muy fácil tener claramente cuáles son los ingresos, cuáles son los egresos, pero finalmente lo que ellos buscan, sin tener un criterio claro, es que vamos a hacer como en Estados Unidos, que vamos a poner una escala de salarios. Señores, están hablando sobre cosas que no tienen fundamento. En los Estados Unidos se hace el acuerdo entre los jugadores y los clubes y reparten el negocio conforme los ingresos. O sea, ahí ganan todos. Si la liga produce, todos ganan más. Pero por eso pueden regular los salarios con las escalas que establecen, porque es que en el negocio parten cobijas clubes y jugadores para efectos de establecer los salarios. Aquí de ninguna manera se puede establecer esos parámetros, y el tema de la licencia, del fair play, es no se gaste más allá de lo que usted tiene. Hace unos 5 años, 6 años, el Borussia tuvo un problema grave en la liga alemana. ¿Sabe qué obligación tienen los clubes en Alemania? El 50% de su nómina, de sus costos, tiene que consignarlos en una fiducia. Y es la única forma como un club puede competir en primera división. No, aquí sería imposible hacerlo. Aquí necesitamos primero un fair play ético, real. Un fair play moral y un fair play de buenas prácticas. Así de buenas prácticas. ¿Usted cómo ve el tema que se ventiló esta semana sobre que el señor José Augusto Cadena, que ya vimos todo lo que hizo, todo lo mal que hizo, pueda tener la posibilidad de tener una nueva ficha en la B? Bueno, los que deciden quiénes son sus afiliados es la propia Asamblea de la DIMAYOR. Yo creo que sería traído de los cabellos que ese lugar quede nuevamente en cabeza de una persona incumplidora. Eso dejaría al fútbol en muy mal, peor de cómo es evaluado la situación. Yo creo que el Cúcuta, además, en mi concepto, se le han vulnerado sus derechos. La asamblea que lo desafilió en los estatutos permite que un club que entra en liquidación, como lo está el Pereira, pueda continuar participando, generando ingresos y pudiéndole pagar a los acreedores. En el caso del Cúcuta se cercenó esa posibilidad, lo cual es una violación, porque si el Pereira tiene ese derecho, ¿por qué yo, que soy afiliado, no tengo el mismo derecho? Entonces yo creo que ahí eso le falta un rato todavía, porque hay acciones legales que van a permitir, si lo hacen bien, como deberían hacerlo, que el Cúcuta sea restablecido su reconocimiento deportivo y nuevamente lo tengamos dentro de los afiliados de la DIMAYOR. Pero los únicos que deciden aquí quién entra y quién sale es la DIMAYOR, porque fíjese, Atlético nació en 24 horas. En las 24 horas anteriores era el Depor, del señor Gustavo Moreno. Llegó el inconveniente legal, que todavía está por ahí latente, y en 24 horas aparece como socio de la DIMAYOR. Y cosa sorprendente, en menos de 24 horas le dieron reconocimiento deportivo. Mierda, qué velocidad la de Coldeportes en ese momento a través de inspección, vigilancia y control, que paradójicamente esa funcionaria terminó después en la DIMAYOR con la velocidad que se demoran 1 año y medio para suspender un reconocimiento deportivo y entregan un reconocimiento deportivo en 24 horas. Eso es récord, por eso está eso en investigación de la Procuraduría. Bueno, ya tenemos que ir despidiendo el tema, pero les quería contar que nosotros hicimos una averiguación en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, porque se decía que José Augusto Cadena iba a traer ese nuevo equipo que supuestamente va a jugar en Bogotá, y que Equidad ya había dicho que listo, que autorizaban para que ellos también jugaran en techo. Pues señores de Equidad y señores del nuevo equipo de Cadena, Equidad y el nuevo equipo son los dueños del estadio. El IDRD no ha recibido ninguna solicitud de un nuevo equipo que vaya a ingresar a la B, al fútbol profesional, y
es posible que el lidere mire los antecedentes de esa nueva persona que va a tratar de meter un equipo en Bogotá, o sea, el señor José Augusto Cadena, y se puede reservar el derecho de admisión de no prestarle los estadios de Bogotá porque le queda debiendo a todo el mundo. Claro, además, me parece que Equidad, que es un equipo serio, cumplidor, que promulga el cumplimiento y la seriedad, uy, quedaría muy mal, no veo al doctor Zuluaga dando esa posibilidad de darle cabida a una persona que ha incumplido con el fútbol. Yo creo que eso, tiene mucho de chisme, esperemos que así se mantenga, porque no hay derecho a que tenga la oportunidad por cuarta vez el señor Cadena de aparecer en nuestro fútbol. A mí lo que me preocupa es que los que deciden son los mismos 36. O sea, eso que usted dice chiste y chanza, ay Dios mío, de las aguas mansas líbranos. Pero acompasado por un club que se caracteriza por cumplir sus obligaciones, por tener sus contratos, por tener su parte médica, por tener su sede, o sea, es un club serio, me parece que no tendría ningún planteamiento serio esa posibilidad. Le agradecemos a Carlos González Puche, como siempre, por estar aquí en Canal Capital y en este programa que se llama El Punto Invisible, que estamos ya en nuestro segundo capítulo, por haber estado con nosotros, dándonos claridad y haciendo que la gente también tenga claro la normatividad y las reglas de juego en este fútbol profesional colombiano nuestro tan complicado. Vamos a una pausa y ya regresamos con el tema que les prometimos de Juegos Olímpicos. Continuamos acá en Punto Invisible, hoy, noche de sábado, acá en Mesa Capital, y ahora vamos a pasar a hablar de los Juegos Olímpicos, que todo el mundo del deporte está esperando este año y que ojalá no se vayan a suspender por tema de pandemia COVID-19. Pero hoy tenemos a la primera invitada, nuestra primera invitada en una serie de entrevistas que vamos a hacer con nuestros atletas clasificados a Tokio 2021. Así que saludamos a Andrea Ramírez, de la disciplina de Taekwondo, quien nos atiende desde Sogamoso, Boyacá. Muy buenas noches, Andrea, bienvenida a Punto Invisible y por favor cuéntenos cómo consiguió su clasificación. Hola, un saludo para todos. Muy contenta, pues nomás tener la posibilidad de asistir a estos Juegos Olímpicos. Son mis primeros Juegos y pues el año pasado fue un poco terrible, ¿no? Pensar que los habían podido cancelar, pero no, gracias a Dios los aplazaron y estamos preparándonos 100% para estos Juegos. Bueno, Andrea, yo le cuento a Andrea y a Juan Manuel que este deporte es uno de mis deportes favoritos. Está entre mi top 5 de los mejores deportes. Es emocionante, es muy técnico, es muy polémico porque el arbitraje también es un poquito polémico, pero es muy leal y es un arte coreano que significa algo así como el camino del puño y la patada, porque los golpes son con los pies y con las manos. Pero yo quiero que Andrea sí nos explique más o menos cómo es un combate de taekwondo. ¿Cuántos rounds son? ¿Cuánto dura? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Bueno, sí. Pues este arte tiene algo muy especial, ¿no? Que muestra y enseña mucho la parte marcial del deporte, ¿no? No solamente como competencia, sino también como un estilo de vida. Bueno, ya en este momento que me enfoqué en el alto rendimiento, se manejan dos rivales, ¿no? Es un deporte que se entrena en conjunto, pero es individual. Entonces estamos el equipo rojo, el equipo azul. Entonces uno se enfrenta contra el otro. Tenemos, gracias a la tecnología, pues tenemos unos zapaticos electrónicos, el sistema es totalmente electrónico. Entonces, dependiendo de la potencia que tú hagas con el pie, puedes pegar abajo, puedes pegar a la cabeza, y eso te va a marcar puntos en una pantalla gigante que hay detrás tuyo. Entonces tú sabes si ese punto fue válido, si no fue válido, y pues a los jueces y nosotros pues vamos sabiendo cómo va el marcador. Bueno, interesante, ¿no? Aprender sobre todo de estos deportes que no son tan populares, pero que tienen gran cantidad de participantes y de practicantes en nuestro país. Andrea, yo sí quiero preguntarle, usted nos habla de ese trabajo, ese entrenamiento en equipo, trabajo en conjunto. ¿Cómo están llevando la preparación con todo esto de la pandemia, con todo esto de, en su momento, de distanciamiento social? ¿Qué medidas han tomado para entrenar y poder llegar de la mejor manera posible a estos Juegos Olímpicos? Sí, al principio fue bastante difícil, ¿no? Porque como somos un deporte de combate,
fuimos uno de los últimos deportes que se reactivaron otra vez en sus entrenamientos. Entonces, sí fue mucho tiempo el que duramos entrenando en nuestras casas solos prácticamente. Pero bueno, ya ahorita tenemos la posibilidad, como ustedes pueden ver, tienen un casco. Cuando ustedes se lo colocan, estamos utilizando una careta en la cual pues nos cubre todo el rostro y pues no hay ningún contacto directo bueno, nuestro compañero y nosotros. Y pues obviamente el lavado constante de lavado de manos y de los pies, ya que pues nosotros estamos descalzos, gritamos, entonces sí se tiene un cuidado bastante estricto en ese sentido. Andrea, el torneo de taekwondo de los Juegos Olímpicos es muy difícil, muy competitivo y además es un poquito cruel porque uno se prepara 4 años para competir en los Juegos Olímpicos y cuando llega ya es ahora o nunca porque su participación se puede reducir a solo un combate y si usted pierde, queda fuera. ¿Eso cómo lo asumen de prepararse tanto y tener que llegar a que no lo noqueen para seguir en competencia en un solo día? Sí, lo que dices es cierto, pues creo que nosotros nos entrenamos toda una vida para llegar pues a estos eventos tan importantes que son sueño de un deportista llegar a unos Juegos Olímpicos. Y bueno, no, pues la idea es obviamente llegar y seguir avanzando en medida que se van ganando los combates. En este momento yo creo que fuimos también afortunados porque solamente 2 continentes en taekwondo han hecho el clasificatorio a estos Juegos Olímpicos y bueno, y todavía quedan 2 o 3 por definir en qué momento se va a hacer el evento, cómo va a ser el método de clasificación. Entonces, pues ya tenemos como ese peso ya fuera de nosotros. Bueno. Y no, pues llegar allá a Tokio no sé, a disfrutar más que todo porque pues eso es lo que realmente nos queda de aquí a mañana, ¿no? Disfrutar el proceso y dar la mejor en esta competencia. Así es, disfrutar, dar lo mejor. Pero bueno, vamos a hablar ahora, Andrea, porque acá en el set tenemos algunos elementos. Usted habló de los cascos, que muy bien aquí los tenemos. Yo creo que después podríamos practicar, Giselle. Sí, yo creo que a mí no me cabe la cabeza acá, ¿no? Pero bueno, este está chiquito. Pero usted también tiene por ahí algo escondido. Muéstrenos, por favor, como las pecheras, ¿no? Aquí tenemos lo que llaman el peto. El peto de competencia, que es doble faz, por dentro es azul porque pues dependiendo del color que le asignen al deportista, pues lo puede cambiar en rojo y azul. Sí. Estos petos, como decía Andrea, esto es de entrenamiento, pero en la competencia son electrónicos. Sí, son electrónicos y yo sí quisiera que usted nos contara un poco, Andrea, Giselle nos comentó de la lealtad que se vive en este deporte, pero también es un deporte que en algunos momentos puede llegar a ser bien agresivo y violencia, así que obligatorio el uso de todo este tipo de implementos. Sí, no, pues lo que dices es cierto, o sea, hay muchos deportistas que llegan a entrenar este deporte, ¿no? Pero son muy pocos los que realmente se quedan en el alto rendimiento o se dirigen a combate, porque hay 2 modalidades. Hay Pumsen, que es de figuras, y combate, que ya es la pelea, los golpes y todo lo demás. Al principio, cuando yo inicié, fue súper duro porque, claro, yo llegaba con morados los brazos, literal le pegan patadas en la cara, pero bueno, uno como que eso lo vuelve más fuerte. Claro, creo que las mamás cuando el niño le dice quiero taekwondo se asustan, pero realmente estos elementos de protección pues hacen que el deporte sea un poquito como más leal, no se pueden dar golpes bajos, digamos, tiene su reglamento. Andrea, y como yo decía, estos petos en la competencia de Juegos Olímpicos son electrónicos, pero de todas maneras no son, digamos, 100% fiables y hay unos jueces. Yo he visto muchísimas discusiones sobre los puntos porque de pronto el golpe no es tan contundente y el sistema no lo marca. ¿Qué pasa ahí en esas discusiones y el entrenador qué capacidad tiene como de discutir el tema con el juez? Bueno, ya que lo dices, sí, es verdad. Una vez les voy a contar una historia. En Juegos Panamericanos estamos ya ya estaba la pelea para salir a la final, ¿no? Entonces, pues el puño también es válido. Entonces, claro, yo le pego el puño a la chica, sigo con otro movimiento y los jueces que están alrededor me marcan el puño. Pero la chica hace como si yo le hubiera pegado el puño a la cara y hace el show más tremendo y la juez, pues claro, me amonesta por esa situación. Y pues ya con el
nuestro entrenador o el compañero que está ahí, pues él saca la tarjeta y puede hacer la reclamación para que corrijan el error que puede cometer también pues el juez que está ahí adentro, ¿no? Entonces tenemos esa posibilidad de que nuestro coach saque tarjeta y diga, lo siento, pero estás haciendo una amonestación que no es válida. Pero ¿cómo lo verifican? ¿Hay VAR como en el fútbol? Hay VAR, el VAR del taekwondo. Sí, sí hay. Sí, hay video replay. Llegado el caso de que el coach se equivoque, pues le quitan la tarjeta. Entonces ya no tiene más posibilidades de... Okay. Ojo de águila. Sí, pierde, sí, como en el tenis. Si usted reclama y usted tiene la razón, continúa con su tarjeta, por decirlo de alguna forma. Si reclama y no tiene la razón, pues pierde esa oportunidad. Bueno, Andrea, hablemos de Tokio. ¿Usted de pronto ya tiene conocimiento de quiénes podrían ser sus posibles rivales en estas justas olímpicas? Sí, ya gracias a Dios pues he podido asistir a los eventos mundiales Grand Prix, que son eventos invitacionales, en los cuales van los 30 primeros del ranking olímpico, y pues prácticamente las que están ahí son como las que son fijas para los Juegos Olímpicos. Ya me he enfrentado con varias chicas que van a asistir y que bueno, he tenido la posibilidad de ganar, entonces pues estamos con muchas expectativas para estos Juegos. Qué bueno. Andrea, nosotros hablábamos ahora que el combate, digamos, la competencia de las categorías, usted compite en la de menos de 49 kilogramos, se juega, digamos, se disputa en un solo día, pero en Juegos Olímpicos hay una posibilidad de un repechaje. Explíquenos cómo podría, si usted pierde el primer combate, llegar al repechaje y de pronto disputar el bronce. Sí, pues yo creo que, o sea, esa también es un poco también más difícil, ¿no? Porque digamos, nosotros para llegar a la medalla de oro tenemos que hacer como 3, 4 peleas, pero para disputar la medalla de oro tenemos que hacer como 5 o 6 peleas más. Entonces es muy difícil, pero no, digamos, si tú pierdes de primeras con la primera pelea, pero la chica con la que te ganó los siguientes combates, ella como que te arrastra a ti para que tengas posibilidad de coger la medalla de bronce, pelear por la medalla. Si tú pierdes y la chica pierde, pues pierdes tu oportunidad. Andrea, ¿qué le quita el sueño? ¿Con qué sueña usted con respecto a estas justas olímpicas Tokio 2021? No, pues yo creo que lo que me desvela es llegar allá a ganar la medalla. Obviamente, no, y también es lo cansada. Saben que cuando uno entrena tan fuerte, que uno está tan cansado que tampoco puede descansar. Pero no, aparte de los fuertes entrenamientos, el sueño de llegar al podio olímpico. Andrea, los combates de taekwondo en las categorías pesadas, que son ya los pesos pesados, son demasiado rudos. ¿Le causa un poquito de impresión esos knockouts que se ven en las categorías pesadas y como que no hay tanta agilidad, pero los golpes son demasiado contundentes y eso no le genera un poquito de miedo de estar participando en un deporte donde de verdad hay knockouts muy fulminantes? Sí, no. Pues, ¿sabes? Lo que, como dices, se manejan diferentes categorías, desde la más bajita hasta la más pesada. Esos pesos pesados son terribles porque, o sea, el golpe es bastante fuerte. Pero yo creo que ahí es donde también hablamos sobre el respeto, la lealtad contra, pues, obviamente estamos en un evento, pero pues obviamente no hay que atentar contra la otra persona, ¿no? Entonces siempre se maneja como ese respeto y pues ya hay situaciones pues que se salen y pasan cosas terribles, pero no, ya cada uno pues también sabe que se expone a muchas cosas y así es el deporte, ¿no? Andrea, usted nos ha comentado cómo se está preparando, cómo está entrenando, cómo está llevando en estos momentos las prácticas. ¿Hay algún cronograma de actividades que usted tenga en estos momentos de aquí a que se complete, pues, o que ya llegue los Juegos Olímpicos, campeonatos, eventos a los que usted vaya a asistir? Bueno, pues yo me estoy preparando en la ciudad de Sogamoso. Aquí hay un centro de alto rendimiento especializado únicamente en taekwondo, donde me encuentro con mi otro compañero que también se encuentra clasificado. Estamos prácticamente en la mayoría de la selección Colombia. Entonces aquí, bueno, tenemos un espacio bastante bueno. Tenemos gimnasio, hotel,
parte biomédica, lugar de entrenamiento, tenemos, mejor dicho, todas las condiciones para nuestra preparación. Ahorita por el momento la Federación Mundial había un evento ahorita en marzo, pero pues como todavía estamos muy, o sea, estamos todavía como con la pandemia y todo eso, entonces como que decidieron aplazar estos eventos hasta abril, a ver cómo trasciende y cómo sigue la situación. Pero por el momento seguimos con nuestra preparación y esperar a ver cuándo reactivan, porque en el momento que reactiven tenemos que estar en movimiento y también ver cómo estamos, ¿no? Cómo nos ha ido en este proceso de entrenamiento del año pasado, para ver, como dice, nuestro nivel para poder llegar a juegos y mirar qué correcciones hacernos a nosotros mismos. Bueno, Juan Manuel, yo le cuento que Andrea llegó casi que por casualidad al taekwondo y ella era una estudiante de música, ella toca violín. Ahorita le dijimos que sí, tenía el violín y no lo tiene por ahí a la mano. Tocaba violín con su hermana y estaban como en otro rollo. ¿Y cómo llega usted al taekwondo y como que descubre de un momento a otro, esto es lo que yo quiero hacer? Sí, pues antes de iniciar a entrenar taekwondo, yo practicaba violín porque pues mi papá también le gustaba mucho la parte cultural de la música y todo eso. Pero entonces donde nosotros íbamos a practicar violín, cerquita quedaba pues un club de taekwondo, se llama Panteras. Y no sé, por cosas de la vida como que nos llamó a mi hermana, porque ella fue la que empezó, y como nosotros hacíamos prácticamente todo juntas, pues ella me llevó también allá. Luego un amigo nos invitó, que él también practicaba, y nos llevó a un evento que se realizó pues donde ahora entreno, y también nos hizo como la invitación. Entonces nosotros dijimos como que sí, será que no. Y bueno, fuimos un día y pues nos quedó gustando y aquí seguimos, ¿no? Fue difícil, como les dije al principio, porque claro, llegar o sea, de tocar violín, un instrumento tan elegante, tan delicado prácticamente, a un deporte de contacto, pues creo que fue un cambio bastante drástico, pero no, que gracias a Dios, mira, aquí hemos estado y nos ha ido muy bien. No, y seguro va a tener una gran presentación en Tokio 2021. Familia, amigos, amigas, les toca portarse muy bien con usted, ¿no? Porque usted tiene muchas formas de defenderse. ¿Qué le dicen? Sí, no, Onet, mi mejor amiga me dice como, oye, pégame tus patadas voladoras. Claro, como siempre hacemos giros, hacemos movimientos así, entonces siempre como que me molestan o cosas así. Hasta antes de empezar, cuando recién estaba empezando, me decían como que, no, ¿cómo vas a practicar eso? Si eso es para niños, te van a pegar muy duro. Y bueno, un montón de comentarios, pero pues que si les hubiera puesto atención, ahorita no llegaría y no estaría donde estoy ahora. Pues le puso tanta atención que Andrea ya es tercera en un mundial y fue medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de 2019 en Lima. Y además Colombia tiene una historia bonita con el taekwondo porque en Atenas 2002 clasificaron a 4 deportistas y hubo un cuarto lugar, que fue el de Gladys Mora, una deportista bogotana. Así que no es, digamos, tan sorpresiva la clasificación de ustedes dos por ahora, que son los que han clasificado por Colombia a los Juegos Olímpicos. Hay toda una historia, digamos, como de un proceso que se ha ido mejorando, ¿cierto, Andrea? Claro, sí, digamos, creo que en la mayoría de los ciclos olímpicos se han podido clasificar. En el 2016 también clasificaron 2 deportistas, lo que fue Oscar Muñoz, Doris Chena Patiño. Este año también nosotros pudimos clasificar, o sea, hemos tenido muchas oportunidades en los Juegos Olímpicos, y no, la idea es seguir luchando y seguir el recorrido, y pues si Dios nos permite también, ¿qué tal estemos presentes también en París 2024? Claro, se me olvidaba, perdón, la medalla de bronce de Oscar Muñoz, que fue claro, también muy emocionante para el deporte. Y mire que Andrea nombró a Doris Chena Patiño, también boyacense, también de Sogamoso, y aquí para ir cerrando, hacer la cuña. Andrea, ¿por qué Boyacá es tan fuerte en el taekwondo colombiano? Bueno, yo creo que también porque contamos con uno de los mejores entrenadores de Colombia en taekwondo, que quedó en el año 2018, si no estoy mal, como uno de los mejores entrenadores del mundo. Entonces yo creo que eso también es muy importante. Detrás de un buen deportista también hay un gran entrenador, que es el que nos guía y
y también nos hacen soñar en grande. Entonces yo creo que les debemos todos a ellos, que son los que nos iluminan y nos abren las puertas para seguir estos caminos del deporte. Bueno. Andrea, entonces recordemos, ¿hay posibilidades de que más atletas colombianos en taekwondo logren su clasificación? ¿Qué chance tenemos? Bueno, para este ciclo ya se cerraron las posibilidades, ya solamente 2 clasificamos, pero apenas termine Tokio 2021, ya empezamos otra vez el ciclo olímpico desde los Juegos Bolivarianos, y pues la idea es seguir sumando puntos para no tener que ir a un clasificatorio, sino clasificar directamente por ranking olímpico. Bueno, y no es por meterle presión ni nada, pero hay posibilidad de medalla, ¿no? En Tokio 2021 con Andrea Ramírez. Bueno, pues esa es la idea y luchamos cada día para que eso sea posible, y no, con la ayuda de Dios, así vamos a lucharla toda para traer un buen resultado. Qué bonito, Andrea, y se le nota esa felicidad de haber clasificado a los Juegos Olímpicos, y pues ella ya lleva un año esperando los Juegos porque fue casi de las primeras atletas colombianas que clasificaron el año pasado, en marzo. Además es jovencita, tiene 21 años, 22 años, así que pues le notamos esa energía y esa emoción, y esperamos que de verdad no solo disfrute la competencia, sino disfrute la experiencia de estar en unos Juegos Olímpicos, conocer otros atletas, los mejores del mundo, tomarse muchas fotos y que nos traiga un regalito. Claro que sí, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes también por transmitir estos deportes, ¿no? Que no siempre son muy conocidos. O sea, tenemos muchos resultados, pero pues como no nos muestran, pues como que no nos conocen mucho, pero no. Yo sé que así sea por fotos, imagen, pues siempre van a decir, ay, mira, ella fue la que salió en el programa. Andrea, aquí Capital es su casa y nosotros estaremos dándoles esos espacios que todos ustedes, los deportistas colombianos, se merecen, porque ustedes dejan siempre en alto la bandera de nuestro país. Éxitos y bueno, mucha suerte en Tokio 2021. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias, chao Andrea. Y bueno, aquí llegamos al final de nuestro programa. ¿Cómo se sintió en su puesto que lo estaba esperando aquí en esta mesa Capital? Muy bien, no, le agradezco muchísimo por haberme invitado. Espero que me invite cada 8 días y espero también que algún día los clubes de fútbol cumplan y que estos deportistas, grandes deportistas colombianos, tengan los espacios que se merecen. Así es, como dice Juan Manuel, aquí los estaremos esperando los dos en Mesa Capital, en este punto invisible, todos los sábados a las 8 de la noche. Y recuerden que Mesa Capital también va de lunes a sábado a las 8 con otros temas y otros invitados. Los dejamos hasta aquí, que descansen.